Tal vez lo que recuerden cuando este sector llamado el Guasmo se inició, esto no era como está ahora. Esto era monte y esos árboles que tienen el mismo nombre de Guasmo, ¿verdad? Y esto era tal vez lo que llegaron por primera vez. Agua, lodo. Agua, lodo. Y tal vez veían imposible que esto algún día tome una forma como la que ha tomado en estos tiempos. Pero pasaba algo en aquel tiempo. Yo no fui fundador. Tal vez aquí hay hermanos que de pronto han sido fundadores o familias que han sido fundadores. Y tal vez han de haber escuchado las historias, cómo ellos tomaron posesión de las tierras. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo algo escuché que decían las personas que tomaban los solares. Los solares. Sucedía algo. Que cada persona que tomaba un solar tenía que edificar y construir en ese momento, así sea una covachita, y estar perenne ahí, porque si no le quitaban el solar. ¿O me equivoco? Así era, ¿verdad? Le invadían. Se lo quitaban. Y mucha gente, yo escuché, tal vez no todos pasaron esa misma situación, pero mucha gente tenía que amanecerse, no dormía, por cuidar su solar, por cuidar lo suyo, su terreno. Bendito sea el Señor. Se turnaban, ¿verdad? Y la gente a veces hasta con machete, con palos para cuidar lo que era suyo, lo que había recibido, lo que había comprado en aquel tiempo. Que hoy, dándole gracias a Dios, hay casas, calles, todo ha mejorado. Pero para llegar a esto, tal vez nosotros yo hablo por mí, que no fui fundador, no he sufrido como los fundadores que sufrieron para edificar aquí, para dejar cimentado algo para su familia. Algo así, parecido, es la obra de Dios. ¿Por qué, amado hermano, yo tomo este ejemplo y trayendo memoria lo que era el Guasmo hace 30, 40 años atrás? Porque yo tomando esta palabra, amado hermano, Nehemías, un hombre de Dios, Israel había sido destruido, la ciudad había sido destruida. Dios había permitido aquello por la rebeldía de su pueblo, por la murmuración de su pueblo, por las cosas malas que hacía su pueblo, por el pecado de su pueblo. Dios había permitido que otros pueblos tomen posesión de aquella ciudad y la destruyan. Pero sucedió algo, que Dios es un Dios de amor también, lleno de misericordia, así como también es fuego consumidor, también es un Dios de amor, que se mueve en misericordia. Por eso usted va a encontrar en los salmos, muchos los salmos que dicen, y para siempre es tu misericordia. ¿Verdad? Entonces, Él permite a través de este hombre llamado Nehemías volver a edificar la ciudad y a levantar el muro. Antes las ciudades eran así. Esta es la ciudad. Pero armaban muros fortificados. ¿Por qué? Porque habían otros pueblos que iban a atacar esa ciudad. Entonces aquellos muros fortificados eran una especie de barrera que hacían para impedir que los otros pueblos o naciones tomaran posesión de aquel lugar, de aquella ciudad. Entonces, todo esto había sido destruido, había sido derribado. Nuevamente había que construir. Pero sucedía algo, que cuando usted va a construir para Dios, el enemigo se mueve. Gente que se opuso a la construcción nuevamente del muro de la ciudad, de que sea nuevamente edificado. No querían que nuevamente hayan sacrificios al Dios vivo. Y esa gente se levantó contra aquellos que querían edificar. Y sucedió que Nehemías animó al pueblo con estas palabras en el versículo 14 en adelante, donde dice estas palabras: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo:
No temáis delante de ellos. ¿De quiénes? De aquellos que le estaban amenazando para que no construyan, para que no edifiquen. Bendito sea el Señor. Y dice, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vosotros, hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno en su tarea. Voy a tomar ejemplo esto. Usted en su casa edifica todos los días. Si por ejemplo su hogar, todo su hogar es creyente en Dios, usted va a edificar enseñando siempre el temor de Dios. Que no se aparte ese temor de sus corazones, del corazón de su familia, su esposo, sus hijos, los que vivan con usted. Pero si no es un hogar cristiano totalmente, 100%, tal vez un 50, 60, 70%, haya alguien que no es creyente todavía, padre, hermano, hijo, ¿usted qué tiene que hacer? Usted tiene que edificar, sembrar, tratar de levantar algo en el corazón de aquellos que no conocen, ¿verdad? Entonces, este pueblo había entendido que había una batalla cuando aquellos que habían sentido en su corazón edificar, lo iban a hacer. Pero aquí viene lo que yo les quiero enseñar en esta noche. ¿Por qué debemos hacerlo así? Usted lo va a entender. Amado hermano, cada vez que usted quiere edificar, cada vez que usted quiere hacer algo para el Señor, usted debe entender que siempre, aunque esté en el servicio de la obra, no deja de ser un guerrero de Dios. Y cuando le digo no deja de ser un guerrero de Dios, es decir, que usted debe estar apercibido, que el enemigo va a atacar y estar preparado por si el enemigo ataca. Bendito sea el nombre del Señor. Para que me entienda de otra manera. Voy a poner un ejemplo. Le pongo, voy a tomar a Joana de ejemplo, la escuelita bíblica. Ella está dando clase en la escuelita bíblica, pero sabe que el enemigo se puede mover en la escuelita bíblica. Algo puede pasar, algo puede suceder. Pastor, ¿cómo va a suceder algo si son niños? Tal vez entre los niños no, pero los padres de los niños que están asistiendo que no son cristianos, alguna situación se puede dar. Entonces ella debe estar apercibida, debe estar orando siempre por los niños, ¿verdad? Tiene que estar apercibida ella de la situación que está pasando. Y cualquier cosa sabe que el enemigo se puede mover y no le tiene que dar cabida al enemigo. Entonces, sucedía algo, hermano, que la gente decidió trabajar para edificar nuevamente los muros de la ciudad y para poder adorar al Dios eterno nuevamente. Pero mire cómo ellos trabajaban, y eso es ejemplo para nosotros hoy en día. Y le voy a explicar por qué. Dice, desde aquel día, versículo 16 del capítulo 4 de Nehemías, desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudo, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Vamos a interpretarlo esto, ¿a qué se refiere? Literalmente decía que edificaban con una mano y con la otra mano estaban listos por si acaso venía a hacerle guerra a aquellos que se oponían a la construcción del muro, ¿verdad? Ahora vean, vamos a verlo espiritualmente. Usted va a edificar en su casa, va a construir, va a trabajar para Dios
para hacer algo para Dios. A veces nosotros, de pronto por falta del conocimiento, o por falta de pronto de ese sometimiento espiritual en Dios, no estamos apercibidos de que cuando vamos a hacer algo para Dios, el enemigo va a atacar de alguna forma y nosotros no nos damos cuenta, sino que al trabajar viene el enemigo y desbarata la obra que estamos haciendo y nosotros no estamos apercibidos, y eso es causa de pronto que nosotros ya no queramos seguir edificando. Este ejemplo que tomo en el hogar, lo tomo en la obra. De pronto nosotros tenemos el deseo de hacer algo para Dios, pero el enemigo sabe lo que vamos a hacer porque ya lo hemos dicho audiblemente. El enemigo no puede leer tus pensamientos ni lo que hay dentro de tu corazón. Pero cuando ya lo proclamas audiblemente, el enemigo lo escucha y sabe que te quiere hacer daño y sabe que puede hacerte daño de alguna forma. Lo va a intentar. Si lo logra, ya no vas a seguir haciendo lo que hacías para Dios. Pero si causa algún daño y estamos apercibidos, es decir, con la espada o con una mano trabajando en la obra y con la otra mano la espada. ¿Qué es tener la espada, hermano? Es estar preparado espiritualmente para cualquier ataque del enemigo. Para cualquier ataque del enemigo. ¿A qué me refiero? Cada vez que se hace alguna actividad aquí espiritual, mi sentir, mi pensar es: Señor, Padre, en el nombre de Jesús, guarda a los hermanos. Apercíbeme, Señor, de qué lado el enemigo se va a mover. Porque el enemigo se mueve. Así usted haya ayunado, orado, vigilado, el enemigo le va a hacer guerra para quitarle la bendición. Entonces, lo que uno debe es pedirle a Dios que le dé discernimiento, estar apercibido y estar orando. La espada, Efesios capítulo 6, es la palabra de Dios hablando espiritualmente. Entonces, cuando estamos preparados orando y tenemos la palabra en nuestro corazón, entonces cuando venga un ataque al enemigo, ya no nos va a afectar de la misma forma que de pronto nos puede afectar si de pronto no estamos buscando a Dios de la manera correcta, ¿verdad? Y cuando digo de la manera correcta, hay hermanos que de pronto recién empiezan a caminar. A ellos hay que ayudarlos más todavía, porque son más frágiles en el ataque, porque el enemigo ataca y ellos no están plenamente apercibidos en todo, porque están aprendiendo a caminar. Bendito sea el Señor. Y el enemigo ataca y no estamos apercibidos de esa manera. Hay que ayudar, no hay que criticar, no hay que juzgar, no hay que señalar, porque el que señala y critica se volvió juez, y aquí no existe ningún juez. El único juez es el que está allá arriba. Entonces, cuando pasa esto, hermano, y trabajamos para el Señor, debemos entender que así como edificamos, el enemigo quiere derribar lo que estamos haciendo para Dios. Y cuando le digo edificar, no solamente le estoy hablando de lo material, sino también del trabajo espiritual. Tal vez algo que usted estaba haciendo de una manera espiritual para el Señor. El enemigo se movió y estancó ese trabajo. Ya no lo hace, ya no siente hacerlo. El enemigo lo atacó. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando estamos apercibidos y sabemos que el enemigo ataca y tenemos de una mano la espada y con la otra estamos trabajando, ya no nos va a afectar de la misma manera. Y cuando digo no nos va a afectar, no quiere decir que no le afecte para nada, va a afectar en algo. Se va a sentir mal, se va a sentir incómodo, se puede sentir desanimado, pero no de la misma forma que pasaría si no estamos apercibidos en esta área, como ellos lo estaban. Sabía que el enemigo iba a atacar, pero estaban preparados. Estaban armados, tenían la espada, con una mano trabajaban y con la otra mano la espada. Imagínese usted trabaja para... Si ellos no hubiesen tenido la espada en una mano y estaban trabajando solamente en la obra, si aquellos que estaban en contra de la construcción del muro, los hubiesen atacado, ¿cómo ellos se defendían? No tenían armamento para defenderse. Hubiesen sido derribados, atacados y muertos. Pero ellos estaban preparados para edificar y para guerrear.
Nuestra vida espiritual debe ser así. Preparado para trabajar en la obra y para guerrear cuando el enemigo ataque su vida y la obra. No sé si me está entendiendo. Entonces, Nehemías apercibió al pueblo. ¿Por qué? Porque tal vez la persona que está al frente siempre es un líder. El líder no es un mandamás, no es alguien que impone. No, el líder es alguien que transmite y motiva al pueblo para que se llene de fe, en este caso hablando espiritualmente, en el trabajo que se va a realizar. Nehemías estaba animando al pueblo que no se desaliente, que no tenga temor, que no tenga miedo, porque decía, acuérdate del Señor fuerte, temeroso, y le decía un poco de cualidades del Señor. Y por último dijo, Él va a pelear por nosotros. Entonces desde ese momento dice la Biblia que ellos decidieron trabajar en la obra, construir otra vez el muro, pero no estará percibido por si acaso el enemigo venía a atacar, ¿verdad? Entonces, ¿a qué quiero llegar yo en esta noche? Cada vez que nosotros hagamos algo para Dios, por muy pequeño que sea, usted debe estar apercibido y siempre preparado espiritualmente para el trabajo más pequeño que pueda hacer. Porque aún en el trabajo más pequeño que usted pueda hacer para Dios, el enemigo se va a mover. Porque el enemigo lo que quiere es impedir que la obra avance. Impedir que usted avance espiritualmente. Impedir que usted se levante en el Señor. Crezca espiritualmente, se llene del conocimiento y que aplique ese conocimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Pero cuando estamos apercibidos y al apercibirnos reaccionamos y decimos, es verdad. Ellos tal vez dijeron, no dice la Biblia, pero yo pienso en esa parte. Entendieron y sí, vamos a tomar la espada porque ellos no nos van a derrotar porque tenemos un Dios de poder. Lo dijo Nehemías. Bendito sea el Señor. Se llenaron de valor y de confianza. Cuando tienes a Dios en tu corazón y trabajas para Él, Él te llena de valor y de confianza. Mientras tú más busques a Dios, más armas, argumentos bíblicos tú vas a tener para poder contrarrestar las acechanzas del enemigo. Bendito sea el Señor. Va a pasar. Pero cuando no, hermano, ahí es lo complicado. Bendito sea el nombre de Jesús. Una iglesia se levantó por el campo. Tiene poco tiempo, creo que tiene unos 3, 4 meses. Tenían 2 miembros, solamente 2 miembros, 3, 4 meses. Me entero que tienen ahorita como 30 miembros, 30, 35 miembros. Yo es lo mismo, yo también dije gloria a Dios, porque uno se siente regocijado. Pero cuando me terminaron de explicar, dije, no, Dios mío, no puede ser. Ellos decían, vamos a trabajar para Dios, con los 2 hermanos que tenían, a trabajar para Dios en la obra. Vamos a buscar almas para que la iglesia esté llena. Gloria a Dios. Y efectivamente fueron a buscar almas. Y la iglesia, prácticamente siendo pequeña, se llenó, como 35 hermanos. Pero ¿qué cosa es lo lamentable? Que esas 35 personas que llegaron no llegaron convertidas, ya eran convertidas. Las sacaron de una iglesia, de otra iglesia, para traerlas a esa iglesia. Eso no es trabajar en Dios. Eso no es hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios te da un lugar, si sabes que Dios te llamó y es Dios que te dice trabaja en ese lugar, levanta una obra, Dios te va a entregar las almas que Él quiere rescatar. Hay algo que yo aprendí. Nosotros no podemos robar almas, ovejas de otro lado, otro redil. Dios va a dar almas para llenar ese lugar. ¿Entiendes? Yo lo veo. Yo veo eso es una gran verdad. Porque cada hermano que está aquí nació aquí, la gran mayoría. Y los que vinieron acá no es porque de pronto yo lo fui a sacar de una iglesia. No. Ellos por situaciones diversas sintieron en su corazón estar aquí.
Gloria Y a Dios lo Dios. trajo acá. Es diferente. Entonces, el trabajo de la obra de Dios, primeramente es arduo, no es fácil, pero cuando tenemos a Dios y sabemos hacer lo correcto, vamos a ver prosperidad en el Señor, en toda área, en el orden espiritual y material. Las dos cosas deben ir ahí. ¿Por qué? Porque si hay un trabajo espiritual, si se supone que hay un trabajo espiritual, se supone que Dios va a responder en lo material, pues también. Se supone. Porque si se trabaja espiritualmente y no hay un resultado material, algo está pasando, algo está sucediendo. Entonces, nosotros debemos entender que el trabajo de Dios, de la obra de Dios, no es fácil. Siempre el enemigo se mueve cuando se trabaja en la obra del Señor. Siempre. Pero hay algo que usted debe entender. Si Dios, un día un hermano dijo, yo sentí en mi corazón dar esto. No de aquí en la iglesia, es la iglesia central. Pero alguien me dijo algo. Yo no di. Entonces, una hermana de Dios esa hora, le dijo estas palabras: cuando Dios le ponga a hacer algo en su corazón para Dios, en su obra, hágalo. El enemigo va a tomar hasta hermanos que están chuecos para decirle que no lo haga. Así le dijo la varona. Pero si es Dios que le puso en su corazón, hágalo. Porque, ¿sabe por qué le pone Dios eso en su corazón? Para que usted lo haga. Es porque Dios lo quiere bendecir a usted. Amén. Sí, Dios lo quiere bendecir a usted. Yo digo a esa varona de Dios, una palabra de Dios le dio. Porque él entendió. Y él dio algo, fue algo económico. Y él testificó después cómo Dios lo bendijo en su vida laboral, en su vida económica. Lo bendijo. ¿Qué aprendemos de esto, amado hermano? Que cuando trabajamos para Dios y no permitimos que el enemigo gane terreno, la obra va a avanzar. La obra va a fluir en todo aspecto. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted busca a Dios y hace lo correcto, usted va a recibir bendición. Pero recuerde que siempre el enemigo se viste como ángel de luz. Parece que fuera de Dios eso, pero ahí es cuando usted tiene que orar. Señor, ¿será o no será? De alguna forma, Señor, tú me vas a responder. Me vas a hacer ver si esto es de Dios o no es de Dios. Si no es de Dios, házmelo ver. Para yo no hacerle caso a aquello, sino hacer tu voluntad. En mi vida, en la obra y en mi familia. Bendito sea el nombre del Señor. Debe entenderlo así. De esa forma y de esa manera. Nehemías guió al pueblo. Lo alentó. No le dio palabra de desánimo. Le hizo entender y le recordó quién era Dios para ellos. Yo también hoy les recuerdo lo que es Dios para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y el mismo Dios que guardó a Nehemías y ese pueblo que construyó nuevamente el muro, es el mismo Dios que hoy nos guía, nos enseña, nos motiva para trabajar en la obra de Dios y no desmayar. Bendito sea el Señor. Pero debemos apercibirnos. ¿Sabe en qué nos debemos apercibir? En esto. Que usted, que pertenece a este lugar, usted es parte de la bendición que Dios tiene preparado en este lugar. ¿A qué me refiero? Un ejemplo le voy a dar un número aproximado. 40 hermanos. Y trabajamos en la obra 20. Los otros 20 están de una forma pasiva. Estos 20 reciben la bendición completa. Acá algo está pasando.
deberían también recibir la bendición, porque todos somos llamados a esta bendición. Todos. Todos somos llamados a recibir la bendición. Todos. Sin excepción. No que yo no puedo. La Biblia dice que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Amén. Que yo no puedo en el Señor no existe. No existe el yo no puedo en el Señor. El que dice yo no puedo es porque no ha conocido a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, si un ejemplo somos 40 y trabajan 20, hay 20 que deben activarse para el trabajo de la obra. Y cuando digo el trabajo de la obra, me refiero a lo espiritual y a lo material. En este orden siempre lo voy a decir. Espiritual y material. ¿Amén? Todos debemos activarnos. Todos debemos activarnos. Todos debemos trabajar en estas dos áreas. En lo espiritual y en lo material. Porque la obra es de Dios. Y cuando usted trabaja para Dios en lo espiritual y en lo material, usted recibe la recompensa de Dios, la bendición de Dios. Eso es que debemos entender. A veces no recibimos la bendición. ¿Por qué? Porque no estamos involucrados en el trabajo que Dios quiere que hagamos para recibir la bendición. Una vez me dijo un hermano, predicando en un lugar, y ese lugar era un campo. Yo fui a predicar. Cuando terminé de predicar, el pastor que estaba encargado de aquella congregación se acerca. Era un lugar de personas, de hermanos, económicamente de escasos recursos. Entonces el pastor viene y me da en un sobre, perdón, una fundita, no era un sobre, una funda. Me decía, hermano, tenga para usted. Era una ofrenda. Yo le digo, pastor, no, deje nomás. Yo vine a predicar la palabra, lo hago por amor a mi Señor. Deje nomás, déjelo, tómelo. Y él me decía, no, tómelo, hermano, tómelo. Y yo, era así, yo lo daba y yo que se lo devolvía. Me lo daba y que se lo devolvía. Y cuando le digo, hermano, utilícelo para la obra aquí. Esta ofrendita, algo le va a ayudar para la obra aquí, en donde Dios la ha puesto. Y él me mató con algo. Me dijo estas palabras. Hermano, recíbalo. No corte la bendición que Dios tiene para esta congregación. Amén. Así me quedé callado. Me dijo una gran verdad. Y lo recibí. Él entendía algo que tal vez yo no lo veía en ese momento de esa forma, porque yo veía una iglesia de escasos recursos económicos. Yo no iba con la intención de que prediquen y me den algo, no. Yo lo hacía por amor, como siempre lo hago. Pero ellos querían bendecir mi vida de esa forma. Y yo quería bendecirlos a ellos, no tomándola. Pero él me dijo que yo cortaba la bendición para ellos si yo no lo tomaba. Y era una gran verdad. Pero eso no se lo hace humanamente, es Dios mismo que le pone. Eso, Dios. Dios. Uno está despreciando lo que Dios le da. Exactamente. Yo también tengo algo así mismo. Dios mismo. En un cumpleaños que yo cumplía, fue mi hija. Mi hija tiene un pequeño negocito. Ella es carismática. Bueno, llegó, estuvimos hablando. No me dicen papá, sino Manuelito, casi todos mis hijos. Y llegó y sacó un dinerito. Le dije, no, le dije, mija, ¿cómo me das a mí, que yo soy tu padre? En lugar de yo darte, no, papá, creo que usted dice, no me corte. Porque si usted me corta, me está cortando la bendición que el Señor me da en estos productos que yo vendo. Y a usted también, si usted no me recibe, usted también pierde la bendición. Me que, oiga, vea. Dos bendiciones que se pierden. ¿Algo iba a decir mi hermana? Nunca es bueno negar jamás, porque uno le corta la bendición a la persona que le está dando aquella cosa. No está bien. Claro. Es verdad lo que dice el hermano, es una gran verdad. Y mira, es como es carismático y tiene eso. Entonces, a veces uno peca de humilde, ¿no? En esa manera, porque yo cuando era así, no me humildad, digo, no la rechazaba, pero pensando que los demás necesitaban más que yo. Entonces, lógicamente, mi humildad sea, según yo, hacia un objeto de buen corazón. No. Humanamente lo hacía yo, pensando que era yo, lo rechazaba a veces, situaciones a veces. Pero Ahora, en el mundo.
Ahora, el mío pastor, mío se va a operar, ¿no? Y ya le compró las fajas como $30 de su poquito que gana. Y Dios le da, yo le proveo. Oiga. Y le traigo a memoria esto. Oiga, ¿qué más es? Eso es maravilloso. En cierta ocasión, un pastor pasó lo mismo que yo pasé, igualito. Y él recibe la ofrenda. Él había escuchado que el pastor que le dio la ofrenda a esa congregación estaba pasando un momento difícil económicamente, pero habían hecho un esfuerzo para bendecir al siervo que había ido a predicar. Él recibió la ofrenda y él dijo, se fue a una esquina del altar, dijo, Señor, yo tomé la ofrenda porque pusiste ese sentir en el corazón de tu siervo, no corté la bendición, la ofrenda me pertenece y la recibí en el nombre de Jesús. Con la ofrenda hago lo que yo quiera hacer. ¿Sabe qué fue a hacer? Fue al mercado y compró víveres para llevar al pastor que le había dado la ofrenda. No, hizo algo muy sabio. No cortó la bendición, la recibió. Ya era suya. Y él hacía lo que quería con él. ¿Sabe qué pasó? Cuando llegó a su casa, una hermana de su congregación llegó con 4 fundas de comida y con 2 sobres, una de ella y una del hijo. Cada sobre era de $60. Y Dios, esa parte, eso. Dios le multiplicó. Bendito sea el Señor. 100 por 1. Pero el pastor también recibió la ofrenda, o sea, recibió esa bendición también de parte de él. Claro, él fue sabio. Él fue sabio. Porque yo digo, Dios le puso ese sentir a él. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, mire la situación. Cuando nosotros trabajamos para la obra y lo hacemos, usted va a rescatar algo. ¿Qué ve en los testimonios que he dado? Lo que me pasó a mí y el pastor que pasó. ¿Sabe qué hay? Es humildad. Y no hay vanagloria. No hay tampoco avaricia. Porque cuando usted, algún día de pronto Dios lo va a llevar a algún lugar a predicar. Hay gente, créame que eso sí duele. Gente que de pronto va a predicar a otro lado y lo primero que se imagina, ¿cuánto me van a dar de ofrenda? O sea, sacando cuentas. Eso está mal. Porque usted debe lo que uno debe tener en el corazón, Señor, mi deseo más grande es que tú me utilices, quiero ver tu gloria al momento que yo predique, que no sea yo sino tú poniendo palabras en mí para transmitir a ese pueblo que yo no conozco y tú sabes lo que está pasando. Señor, ayúdame a hablar conforme la necesidad de ellos, Señor. Quiero ser un vaso útil en tus manos, instrumento útil en tus manos, Señor. Y cuando pasa eso, hermano, créanme que es la mejor recompensa que uno tiene, sentirse que ha hecho lo correcto, el servicio de la obra. Amén. Créanlo, así uno se siente y se debe sentir así. Amén. Alabado sea el Gloria a nombre. Dios. Lo que dice la humildad, es verdad, pero como antes yo le dije, a veces uno peca de esa humildad, porque uno ve la necesidad de otra persona, entonces no la recibe pensando que esa persona necesita más, porque Claro. hay muchas personas que dicen, no, si ellos necesitan más, ¿qué le va a quitar un plato de comida? ¿Qué le va a quitar esa bendición, ese dinero que les va a necesitar más que yo? Entonces la humildad es de uno, pensando que lo está haciendo de buen corazón, lo corta, o sea, Claro. no le permite. Pero ya conociendo la palabra, ya sabemos cómo se debe hacer las cosas. Eso es lo que más es lo correcto. Lo correcto es lo que hacer. Amén. Entonces, amado hermano, Nehemías animó al pueblo a trabajar en la obra. Animó a todo el grupo para trabajar, pero que no se descuiden de esa guerra que tenían con sus opositores. Así nosotros debemos de ser. Trabajar en la obra y no olvidarnos jamás que el enemigo está ahí cerca, queriéndonos, bendito sea el Señor, para poner trabas, desanimar, problemas o cualquier situación para impedir que la obra avance. Cuando digo la obra avance, no solamente me refiero a lo que es este lugar, sino la obra en su casa, en su familia, en su trabajo. Imagínese usted en su trabajo, un ejemplo le pongo. Usted construye, hablando figuradamente, en ese lugar por muchos años sembró la palabra de Dios. Y a usted le ven como una persona diferente, un cristiano verdadero. Y de pronto en un momento dado, el enemigo lo atacó y le dio lugar al enemigo.
todo lo que hizo en ese tiempo se vino abajo. Se vino abajo. ¿Por qué? Porque no estuvimos apercibidos y nos pasa a todo, hermano. En algún momento nos pasa a todo. Amén. Entonces, debemos estar apercibidos. Debemos estar apercibidos. Porque el enemigo, de una u otra manera, ataca. Amén. Pero la obra avanza y tiene que seguir. Dios proveerá en nuestras vidas para seguir trabajando en la obra de Dios y que usted pueda trabajar en su familia y en lo secular, en lo que usted emprendió para la gloria de Una Dios. preguntita, señor. En caso uno tiene un sentido de dar una ayuda o una bendición para la obra, para Dios directamente. Y de pronto por la situación, el diablo le quiere robar esa situación y le mete cosas en la cabeza y no lo hace. Es como que le está robando a Dios. No, está Cumple lo prometido. No cumple, no cumple, pero está ya. prometiendo algo y no lo cumple. Ahí viene el problema. Ahí viene el problema. ¿Sabe qué? Si usted quiere dar algo material, Ya, Dios le va a tocar lo material sí. y hacerle recordar lo que Él puso en su corazón. Tal vez no lo dijo a nadie, pero suficiente que Dios le ponga en su corazón. Lo sintió, el hacer. Sí, y no lo hizo. Es delicado. Dios se lo va a demandar. Se lo va a demandar. Hasta que usted lo haga. Va a sentir una presión en su corazón. No se va a sentir tranquilo hasta que usted lo haga. Pastor, Hasta que aquí usted lo habla haga. de la palabra aquí en Hechos, capítulo 5, es Ananías y Zafira. Cuando él le prometió una heredad, lo que vendía le iba a dar a Dios, directamente el Espíritu Santo le prometió de entregarse. Pero en el camino Satanás dice que le robó esa bendición, le metió cosas en la cabeza y no Claro, lo hizo. Y ahí obró la mentira y la avaricia. La avaricia. Porque de tanta cantidad se sustrajeron una cierta cantidad y no le entregaron completo. Claro. Y esa parte es lo que vio Dios. Dios le mandó Y cayeron fulminados muertos. muertos directamente. Pastor, Entonces, esa parte yo he leído es Nehemías delicado. casi totalmente. Y Nehemías, para llegar donde está, primero pidió permiso, consentimiento al rey. Claro. Y le dijo al rey que está dispuesto a trabajar, sí, porque quiero levantar los muros. Y lo haremos. Así. Ahí, yo leí todo Sí. eso. Ajá. Entonces eso. Termino con esto, amado hermano. Yo la próxima semana, con la ayuda del Señor, yo le he pedido mucho a Dios en esto. Y yo sentí ayer que Dios me lo confirmó. Yo voy a hacer algo. La semana que viene voy a cambiar el programa que está ahí, que ve que lo he dejado ya por creo que más de un mes, 2 meses, el programa, que estaba repetitivo. Voy a cambiarlo. Voy a utilizar hermanos que yo creo que sí lo pueden hacer, estoy seguro que sí lo pueden hacer. Y voy a poner ahí los hermanos para que participen, orando, de pronto por las ofrendas, llevando un momento de oración, bendito sea el Señor. Los voy a poner aquí, los hermanos. Y voy a utilizar también los hermanos mayores. Los hermanos mayores, todos tenemos un potencial. Todos tenemos un potencial. Y yo me había puesto ese sentir hace un par de semanas. Yo le dije a alguien, antes de que le dije después lo que me dijo, porque yo sentí que Dios me lo estaba confirmando. Pero siempre como que internamente había como un pero, una situación media rara ahí en el asunto. Pero Dios me confirma. Digo, lo hago. Yo quiero que todos trabajen. Hermanos que no han estado aquí hablando aquí al frente, lo van a hacer. Y vamos a aprender todos. Todos vamos a aprender. Yo voy a cambiar el programa. Añado, nadie que ha estado participando en el programa actualmente se vaya a sentir aislado, se vaya a resentir. Ya no me pone el pastor, ahora tiene otros engreídos. No, quiero que todos se levanten. Amén. Llegará un tiempo que usted nuevamente va a estar ahí, ¿verdad? Entonces, Pastor, permítame una palabrita. sí, dime. ¿Quién vive, hermano? Cristo. ¿A su nombre? Gloria. Vea, yo en este momento me siento gozoso, porque yo siempre tenía en mi pensamiento, ¿verdad? Que me decía que todos tenemos que, siempre lo he venido siendo, porque todos tenemos potencial aquí. Y yo no lo voy a sentir en el sentido al contrario, es para mí una alegría, porque voy a ver a todos mis hermanos
cada uno dando, porque hemos venido aquí. Tenemos que la convicción, la fe. Hoy mismo, pastor, aquí está el hermano Jorge. ¿Sí o no, hermano? Tuvimos algo bonito, muy lindo. Hablé la palabra en ese sitio sin pensar. Ver cómo es Dios, cómo trabaja. Yo salí de la casa y regresé y me encontré que Mariela le había dicho a mi esposa, porque Mariela fue con el esposo a la Comisión de Tránsito de Santa Elena a sacar la licencia. ¿Y sabe qué? Bueno, estos primeritos no se había preparado y sale con 18. Gloria a Dios. Bueno, continúo. Había dejado un dato. Yo tengo un sobrino, Hugo. Sí lo conoce, ¿verdad? Hugo Quintana. Hugo, sí, Quintana. Le había llamado a Mariela y le había dicho, venga acá, mi hija. Dígale a mi tío que venga, llorando. Porque tiene una pierna inflamadísima. Y van, y bueno, y le habían sacado un poco de material. Llorando. Yo llegué y me dijo, bueno, me fui. Mi hija me hizo un obsequio. Y yo dije, no, esto será repartido, no sé a quién, pero a todas las personas que en verdad iban a necesitar. Y así fue, gloria a Dios. Fui donde Hugo, la hermana es cristiana, mi sobrina, y él prácticamente siempre ha sido mal hablado. Y esta es la oportunidad. Fui y llevé la Santa Biblia, unos tratados, y fui, hablé con él, le leí la oración de sanidad, todo lo que sea ese de corazón, todo. No sabía, hermanos, que había un propósito, el Señor, que al salir de Hugo para mi casa, ya había hecho todo, y había dejado algo, porque él dijo que me dio mi hija, voy a partir. Los necesito, pero tenía eso en el corazón. Lo veo al hermano Jorge, sin pensar, estaba él con un señor, con el esposo y una señora que es enfermera, un señor peladito, y el mecánico. Pensar que tenía yo que en esa esquina, a la vuelta de mi suegra, ¿verdad, hermano? Estaba él. Iba yo a hablar del Cristo de la gloria, a dar 2 capítulos que caían precisamente en lugar a la fe. Y me llama el hermano, ¿cómo está? Hola, hermano. Y había un señor, ¿no? Ese señor conoce la palabra, pero los demás no conocían. Y esta es la oportunidad, en aquel padre, usted conoce, donde el día del terremoto que hubo, la gente bailaba, después que pasó, y que vean nuevamente otro remesón. Bueno, el Señor, te agradezco, Señor, porque me dio la oportunidad, sin temblor ni temor, como les dije, de haber predicado la palabra, de entender, así como lo estoy hablando, sin micrófono, y hablé. Qué hermoso. Parece como es Dios, como Dios le hace el camino a uno, para que cada día uno dé a conocer la grandeza de Él. Gracias, hermano. El Señor me puso, Él fue un instrumento, Él fue el instrumento. Yo no soy una persona, digamos, que tengo suficiente locuacidad para poder medir de usted, pero yo sé que el Señor me va a dar todo eso. Gracias. Amén. Todo. Voy a hacer que yo ya me haya preparado un poco más, porque le agradezco, digamos, la gentileza que tiene el pastor para ya nominarnos a nosotros los mayores, en los cuales me encuentro yo. Entonces, pues yo voy a prepararme, como repito, otro poquito más para yo también estar aquí y poder dar Gloria a Dios, santo, bendito, poderoso. el único que va a recibir la gloria de todos nuestros señores. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se me revela. Pero voy a predicar yo. Lo voy a hacer. Predicar la gloria de Dios. Eso es lo que buscamos. No, parece jocoso, pero eso es lo que se busca, hermano. Crea. Una predicadora. Gloria a Dios. Dios
me coge a mí como... Gloria a Dios. Amén. Bendito sea su nombre. Ya. Amén. Yo Dios les he bendice dicho, al Señor. el Señor me dice, Dale, Señor. tú vas a ser la cabeza mía. Gloria a Dios. Amén. Tú vas, Se va a preparar. Gloria yo voy a preparar yo. Llena de presencia. Para Más, Señor. Amén. Gloria a Dios. Y darle conocimiento a toda la familia. Toca, Que se creen, ¿no? Espíritu Santo. Para que no sea así, ¿no? Gloria a Dios. Dios la va a hacer capacitar. ¡Viva Cristo! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Bueno, que entonces en eso quedamos, todos vamos a participar. Hermano Oiga, Víctor, le entrega. ¿sí o no, hermano? Carlitos. Hablé lo que tuve que decir sin temblor ni temor, porque ahí toda esa gente es inconversa. Pero yo dije, no juzguéis para no ser juzgados, no condenéis para no ser condenados, perdonad y serán perdonados. Da, Ey, os dará, rebosando medida apretadas y metidas, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma vara que mide, con la misma copa que medís será. amén. Hablé de no, es otro capítulo. ¿Qué? ¿Cómo? Hablando, un ciego podrá conducir a otro ciego. No, porque ambos caerán al hoyo.